¿Cómo estudiar de forma eficaz una ley? Bueno, hay muchísimas personas que preguntan habitualmente que ya tiene la legislación pero que no sabe cómo estudiar. Decía por ahí en una entrevista una persona que también preparaba que la mayoría de personas no aprueba la oposición porque no sabe cómo estudiar. Enfrentarte a una oposición es algo totalmente distinto de lo que no había vivido anteriormente y generalmente, como suelen preguntar la legislación, eso cuesta mucho trabajo adaptarse. Hoy vamos a tomar como ejemplo la Ley 39 de 2015 y os voy a decir paso a paso lo que yo considero que debería ser una buena forma de empezar a estudiar. Lo primero es coger la ley y leerla desde el artículo 1, ¿vale? Pasamos a la exposición de motivos y hacemos una lectura comprensiva. Esa lectura comprensiva la podemos hacer a lápiz. Podemos señalar algunos plazos, podemos señalar algún tipo de sujeto que realiza la acción, pero sobre todo deberíamos de subrayar aquellas palabras que realmente es que no nos suenan de nada y no sabemos su significado. ¿Qué hacemos con esas palabras? Las deberíamos de buscar en un diccionario jurídico. Como generalmente casi nadie lleva un diccionario jurídico encima, ni lo suele tener en su casa, lo que podéis hacer es buscarlo en internet porque os aparece este ejemplo, que os puede ayudar a clarificar ese artículo concreto. Yo lo que haría es que me pararía en cada uno de los puntos en el que se empezara un nuevo título. Y lo haría con esto, con unos post-it, con unas banderitas, para señalar que ya empieza otro título distinto y que es algo distinto de lo que yo estaba leyendo anteriormente. Entonces tendríamos marcado todo nuestro título, que en concreto esta ley del procedimiento administrativo común tiene 6 títulos. Cuando hayamos hecho esa lectura, mirando bien qué es lo que dice cada uno de los artículos y qué palabras pues he podido subsanar que no entendía en principio su significado, debemos leer la exposición de motivos. Mucha gente desconoce que la exposición de motivos se la suelen saltar porque es verdad que generalmente no suele ser preguntada, aunque yo he visto algunos exámenes que sí, pero muy puntualmente. Por eso hay mucha gente que la exposición de motivos la salta. Sin embargo, en todas las exposiciones de motivos hay uno de los puntos, porque ya sabéis que la exposición de motivos va por puntos, el 1, el 2, el 3, el 4, suele llegar hasta el 5 o el 6. Pues en uno de los puntos de la exposición de motivos te hace un pequeño resumen, que ese resumen es el que va explicándote qué es lo que hay en cada título. Entonces tú ese lo puedes ir anotando y puedes ir poniendo en un post-it, pues el título 1 dice la exposición de motivos que habla de tal, el título 2 de tal. ¿Para qué? Para tener una estructura generalizada. Entonces ahí empieza la siguiente lectura, que ya sería una lectura con subrayado. Vamos a señalar lo que son palabras clave, que tenéis que ver que las palabras clave son aquellas que si tú quitas del artículo, el artículo no se entiende o lo que se entiende es que lo dice de otra manera. Entonces eso es lo que localizaríamos como las palabras clave. También es muy importante, y especialmente lo es en esta ley del procedimiento administrativo común, lo que son los plazos y lo que son los sujetos realizantes de la acción. Es decir, pues el órgano competente para resolver, el órgano competente para instruir y demás. Generalmente, cuando tú ya has hecho esa parte, puedes hacer pequeños esquemas, ¿vale? Por ejemplo, yo en mi caso tengo el esquema del procedimiento administrativo común, esto lo encontré por ahí de otra academia que lo colgaron gratuitamente. Me hice tablas comparativas entre lo que decía un artículo y decía otro y me saqué lo que son los plazos. Como veis, yo lo estoy ahora digitalizando para sacarlo todo esto en formato libro porque lo tengo todo a mano, ¿vale? Estos son, por ejemplo, los órganos del procedimiento administrativo. Mi idea es que yo siempre tapaba esto y entonces pues así me lo estudiaba diciéndolo. Cuando hayamos hecho los esquemas que consideremos pertinentes y demás, debemos de tener una idea clara de lo que es la ley, ¿vale? De cómo está estructurada, qué títulos tiene y qué hay en cada uno de los títulos. Y entonces podríamos hacer un esquema como el que yo tengo atrás, que es el esquema que pondremos delante de la ley, ¿vale? De tal manera que tengamos este esquema con una generalidad de lo que dice la ley ya trabajada y después el resto de los esquemas. El paso sería, como os he dicho, primero una lectura comprensiva identificando los títulos, después leemos lo que es la exposición de motivos, después empezamos a subrayar y a entender y a partir de ahí empezamos a memorizar. Generalmente vamos a empezar a memorizar de cosas grandes a cosas pequeñas. Por eso haremos este esquema, porque este esquema es el primero que tú tendrás que visualizar en tu cabeza sin mirar los apuntes, que será toda la estructura. Cuando tengas la estructura empezarás a memorizar pequeños datos que vienen en la ley. ¿Cómo memorizar esos datos? Requiere casi otro vídeo de pues, poneros cada uno con los artículos, identificar las palabras clave y repetir una y otra vez hasta que lo vayas memorizando y se te vaya quedando en la cabeza. Así que lo que vamos a hacer es una cosa. Como el vídeo en realidad es sobre esta técnica de estudio, que es en una sola hoja tengo todo lo que es la ley, vamos a cortarlo y nos vamos a acercar para verlo todo con más detenimiento y que vosotros podáis copiar este esquema.
Pues aquí tenemos ya la primera visual de lo que sería nuestro esquema, ¿vale? Esto yo lo he planteado en una hoja horizontal, pero si queréis lo podéis poner vertical. Yo he puesto en medio lo que es el nombre de la ley y he ido por cada uno de los títulos en sentido de las agujas de reloj, pero vamos, que lo podéis hacer de otra manera porque podéis hacerlo si queréis en vertical, ¿vale? Pero a mí me era así más fácil para que estuviera más amplio. Vamos a ver punto por punto porque ya os digo, es sencillo. Está el nombre de la ley y todos los títulos. Yo lo he puesto de varios colores para que no sea más sencillo. Pues nos vamos al primer título, ¿vale? Que es el título preliminar. Este título es un título muy simplito que se llama Disposiciones Generales y que solamente aparece lo que es el objeto y lo que es el ámbito subjetivo. Solamente nos aparecen estas dos cosas. Aquí no hay nada que destacar más importante unos que otros. Sí destacaros, pues ya por explicaros todo, que en el ámbito subjetivo nos dice la definición de lo que consideran administraciones públicas y la forma de ejecutar y de aplicar esta ley, que sería de manera directa, pero también la hay de manera específica y supletoria. Mirar bien esas palabras. Después tendríamos el título 1. El título 1 se divide en lo que son 2 capítulos. Yo aquí no le he echado tanta cuenta a los capítulos, sino bien a los títulos, que es lo que nos va a diferir de uno y otro. Y así también es como suele venir en mis bases. Las bases de mi convocatoria venía así como por título. Si en el caso de la tuya viene también por capítulo, pues mete los capítulos, pero yo no los veo tan importantes. En el título primero, aquí hay que destacar 3 conceptos que nos aparecen en el título primero, que sería lo que es la capacidad de obrar, lo que son los interesados, y ahora que las personas con capacidad de obrar, que son interesados, tienen el derecho a la representación. También viene otro capítulo, lo que son la identificación y las firmas. Esto sería lo nuevo de esta ley. Esta ley lo que establece es que tengamos el derecho y en algunas ocasiones el deber de manifestarnos y de relacionarnos con la administración de forma, bueno, pues de lo que es digitalmente. Entonces, esa nueva forma de hacerlo vía de registros electrónicos, pues aparece cómo te puedes identificar y cómo puedes hacer esos sistemas de firma. Mirad, importante que la capacidad de obrar lo tienen los menores sin la presencia de sus tutores, porque la capacidad de obrar no es la misma que la capacidad jurídica. En el caso de la capacidad jurídica, sí es la capacidad de ser titulares de derecho. En el caso de la capacidad de obrar es el tener derechos y obligaciones como persona, ¿vale? Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Y el concepto de interesado, ¿vale? Esto es lo que habla en el primer título, que ya en una primera vuelta en el que hayamos empezado a memorizar tendríamos que saberlo. Después, en el título 2 se llaman las actuaciones de la administración pública. Y aquí hay varios artículos que nos interesan. Primero estaría el de los derechos de las relaciones de las personas. Este es que no lo debemos de confundir con el que viene antes de la iniciación del procedimiento, que sería el 53, porque en el del 53 sí son de los interesados en el procedimiento. Esa es la tabla que yo tenía en mis apuntes que os he mostrado a mano. Después hay un artículo que es muy importante, que son los derechos y las obligaciones de la relación electrónica con la administración. Hay personas que están obligadas a relacionarse electrónicamente. Y finalmente, para mí, súper importante, la dualidad entre el artículo 21 y el 24. En el 21 nos habla de que la administración está obligada a notificar y a resolver, o sea, a resolver y a notificar. Y en el 24 nos dice que una manera de resolver es por silencio administrativo que de carácter general se considera estimatorio. ¿Vale? Esos dos artículos me parecen bastante importantes y suele ser muy complejo, especialmente el del silencio administrativo. Y después estarían los plazos con la tramitación de ampliación de los plazos y de la urgencia, ¿vale? Estos son los artículos más importantes dentro de este título. Nos iríamos al título tercero, que son los actos administrativos. Y mirad, una cosa que os digo, los actos administrativos en esta ley, que es la que le da forma, no los define, ¿vale? La definición de los actos administrativos habría que irse a algún autor que lo definiera, porque esta ley no lo hace. Aquí nos vamos a encontrar con 3 partes que son bastante importantes a partir del artículo 35, que es la motivación, la forma y los efectos, que ha sido bastante preguntado. Después tendríamos lo que son la notificación y todas las formas que hay de notificar, de carácter presencial, cuando es una pluralidad de personas o cuando es infructuosa, y después la nulidad y la anulabilidad. Para quien le cueste trabajo distinguir entre estos dos conceptos, la nulidad es aquel procedimiento en el que se finaliza el procedimiento porque lo declaran nulo, lo declaran inservible, lo parten, lo rompen, no se hace la resolución de ese acto. En cambio, la anulabilidad, bueno, es que hay un error material y entonces pueden quitar una parte y subsanar los errores que adolece.
Este sería el título tercero. Nos vamos al cuarto. El cuarto es el más importante porque el cuarto es el que dictamina el procedimiento administrativo. Mira, el procedimiento administrativo común son 4 fases del procedimiento. Hay mucha gente que considera que la fase de ordenación no es una fase. Para mí sí es una fase porque así lo establece la exposición de motivos de esta ley. Y como digo, es tan importante estudiarse y mirarse la exposición de motivos para entenderla. En la exposición de motivos nos aparece que las fases del procedimiento administrativo son 4. Dentro de este procedimiento estaría algunas singularidades para 2 tipos de procedimiento, que sería el de responsabilidad patrimonial y el de la naturaleza sancionadora. Después estaría la tramitación simplificada, ¿vale? Que tiene unas peculiaridades, que es para ahorrarte todo este procedimiento largo. Y después estaría la ejecución. La ejecución del procedimiento no es una de las fases, porque así viene especificado dentro de lo que es la exposición de motivos. Entonces siempre la tendréis que mirar aparte. Después estaría el título quinto, que sería la revisión de los actos. Tenemos una revisión de oficio. La revisión de oficio es para la declaración de nulidad y anulabilidad de los actos, que se puede empezar de oficio o a instancia del interesado. Y después tendríamos los 3 tipos de recursos, que es el recurso de alzada, el potestativo y el extraordinario. En el recurso de alzada es para los actos que no ponen fin a la vía administrativa. El potestativo es para los que ponen fin a la vía administrativa y el extraordinario es contra los actos firmes porque haya sucedido alguna nueva situación que dé lugar a tenerlo que revisar. Aquí podéis meter más contenido, ¿vale? Yo lo he hecho pequeñito para que me cabiera en lo que es la pizarra, pero lo podéis hacer más o menos. Lo que sí os diría es que os quepa bien en una hoja, para de un solo vistazo verlo todo, ¿vale? Pero seguramente en una hoja, si tienes la letra más o menos pequeña, puede que te quepa más cosas como las que yo acabo de decir de los recursos, que lo puedes meter. No significa que lo tengáis que hacer tan esquemático, sino que yo os he destacado los imprescindibles, pero podéis meter más. El título sexto, tened cuidado porque el título sexto, que es la potestad administrativa, tiene muchísimos artículos, casi todos, menos los 2 primeros, que están, pues, por un recurso de inconstitucionalidad, no están en vigor. Entonces lo que tendríamos es la potestad reglamentaria. Como os digo, este sería el resultado de esa hoja, que podéis ampliar, podéis meter más datos, como mucho una hoja por detrás y por delante. Pero lo suyo es que con un solo vistazo echéis todo lo que es el procedimiento administrativo. Bueno, pues espero que os haya servido y nos vemos pronto. ¡Ánimo!